Isaiah chapter 53. Si tienen sus Biblias, los invito a que vayan a Isaías 53. And I felt impressed to begin there. Y fui impresionado para comenzar aquí. Upon hearing Sister Evie cuando escuché a nuestra hermana Ibis open up with this scripture passage, abrir con este pasaje de la Escritura, because it really harmonizes with the theme that God has placed upon my heart, porque realmente armoniza con el tema que Dios puso en mi corazón, to proclaim God's good news unto you this morning. Para proclamar las buenas nuevas de Dios a ustedes en esta mañana. Isaiah 53 en Isaías 53 is a very familiar passage. Hay un pasaje muy familiar that describes, que describe proféticamente the passion, la pasión, in terms of the Messiah's death, burial, and resurrection. En términos del nacimiento, muerte y resurrección del Mesías. And I want to draw your attention to the particular verses that she had us focus on, beginning with verse 3. Quiero llamarle la atención a los versos en particular que ella leyó, especialmente comenzando desde el verso número 3. And as you do that, I want to create an awareness. Y cuando mientras están haciendo esto, voy a crear una concientización. That I was moved upon my heart as we were worshiping the Lord. Que fue movida a mi corazón cuando estábamos alabando al Señor. That today, most particularly, pero el día de hoy muy en particular, because of what's being celebrated throughout the whole religious world, que por lo que se está celebrando a través de todo el mundo religioso, as being classified as Holy Week, Easter Week, Passion Week, whatever you want to call it, clasificado como Semana Santa, Semana de Pascua, la Cuaresma, lo que sea. I consider myself having the greatest, distinct and sublime privilege. Considero que se me ha dado el mayor y privilegio sublime. Sí, el privilegio más distintivo y sublime, which is to proclaim, el cual es el proclamar the good news of God, las buenas nuevas de Dios, as it has been demonstrated in the life and the person of Christ Jesus. Como ha sido demostrado en la vida y en la persona de Cristo. I really believe that there's no higher privilege. Yo realmente creo que no hay mayor privilegio that when God chooses, que cuando Dios escoge a man or a woman, un hombre o una mujer, to fill their hearts para llenar sus corazones with the revelation, con la revelación of the meaning, del significado of that glorious passion. De esa gloriosa pasión. There's no more sublime message. No hay un mensaje más sublime, more transcending, más trascendental, more impactful, más impactante, than to proclaim the gospel of Christ. Que el proclamar el evangelio de Cristo. For as in the words of Paul, it is the power. En las palabras de Pablo es un poder. It is the power unto salvation. Es el poder de la salvación. The power of deliverance. El poder de la liberación. Of healing. De la sanidad. Of transformation. De la transformación. Of preservation. De la preservación. It is the power to live God's own life in and through you. Es el poder de vivir la vida de Cristo en ti y a través de ti. A lot of Christians consider the gospel, muchos cristianos consideran el evangelio exclusively as a means of being saved from the flames of hell, exclusivamente como un medio para ser salvado de las flamas o llamas del infierno, and to obtain a ticket to go to heaven, y para obtener un pasaje para irse hacia el cielo. But they don't. That's a very low view of the gospel. Pero esa es una muy baja visión acerca del evangelio. The gospel not only saved you and me from our sinful state. El evangelio no solamente te salvó a ti y a mí de nuestro estado pecaminoso. It saved us from death. Nos salva de la muerte. And I'm not just talking about physical death. Y no solamente estoy hablando de la muerte física. Spiritual death. Es muerte espiritual. Meaning that we were destitute, devoid, emptied of the life of God. Significando que nosotros habíamos sido destituidos, apartados y negados de la vida de Dios. And He delivered us from that spiritual death. Y Él nos libera de ese espíritu de muerte. By giving us His own very life.
al darnos su propia vida, which is translated in your version as eternal life. que se traduce en tu versión como la vida eterna. But it's talking about God's quality of life. Pero estoy hablando acerca de la vida de calidad de Dios, de Cristo. It's not because it's infinite, No solamente porque es infinita, but we're talking about a quality of life pero estamos hablando de una calidad de vida that generates the effect of fullness, completeness. que genera el efecto de plenitud, de compleción. It makes you complete, fulfilled, Te hace completo, lleno. where it creates a sense that if you have that life, you have need of nothing else. Que te da el sentido de que si tienes esa vida no necesitas nada más. And it delivers you from seeking every other external element to find fulfillment. Y te libera de buscar en otra cosa externa para buscar tu satisfacción o tu plenitud. So the gospel not only saves you from that condition, El evangelio no solamente te salva de esa condición, but it's the power of God of daily living. es el poder de Dios del diario vivir. The gospel of God is not only empowers you to live the life of Christ in you daily, but also on a moment by moment basis. El evangelio te da el poder a ti no solamente de vivir Diario, pero también de momento en momento. How many understand that? Okay. A lot of people don't. mucha gente no puede entenderlo. They don't see how the gospel relates to marriage, Ellos no ven cómo el evangelio se relaciona con el matrimonio, to doing everything that we do. puede hacer todas las cosas que nosotros hacemos. So today, El día de hoy we're going to hopefully increase our understanding of the meaning vamos a esperanzadoramente aumentar nuestro entendimiento de ese significado, of what's being celebrated today in the religious world as an historical event. de lo que se celebra en el día de hoy en el mundo religioso como un evento histórico. Because millions of people today, that's all it is. Porque para millones de personas el día de hoy eso es lo único que es. They're celebrating a historical event. Están celebrando un evento histórico. Some of them, a lot of them don't even celebrate as an historical event. Muchos de ellos ni siquiera lo celebran como un evento histórico. Are you with me? ¿Están conmigo? They celebrate Passion Week, Ellos celebran la Semana de la Pasión and they're glad for the days that they take off y ellos están agradecidos por los días que ellos pueden estar libres de su trabajo, so that they can celebrate and fulfill the passions of their flesh. para que ellos puedan, por lo tanto, para poder celebrar y cumplir las pasiones de su carne. But I don't say that in a tone of any condemnation, because it is precisely for that reason that the passion of Christ is all about, to deliver us from the passions of the flesh so that we can live the passion of God. Y es precisamente por ese propósito que Cristo padeció su pasión, para liberarnos de vivir en las pasiones de nuestra humanidad, para vivir la pasión de Dios. Amén. You get that? How many really believe that Christ is passionate about you? Creo que ustedes realmente creen que Cristo está apasionado acerca de ustedes. Physically, he died a violent death Físicamente él sufrió una muerte violenta because he violently loves you. porque él violentamente te ama. His love is not passive. Su amor no es pasivo, It is very passionate. es muy apasionado, It is very active. muy activo. His love will move you. Su amor te va a mover, It will not leave you in your present state. no te va a dejar en tu estado presente. We can all use an extra doses of that passion. Amen. Todos nosotros podemos utilizar una dosis extra de esa pasión. So you found Isaiah 53? Encontramos Isaías 53. Okay, let's read verse 3. Vamos a leer el verso 3. Real quickly. He was despised and rejected and forsaken by men, Fue despreciado y rechazado por los hombres, a man of sorrows and pains, varón de dolores, and acquainted with grief hecho para el sufrimiento and sickness, y enfermedad. and like one from whom men hid their faces from him. Todos evitaban mirarlo. He was despised. Fue despreciado. In other words, we did not appreciate him. En otras palabras, no lo apreciamos. We did not appreciate his worth. No apreciamos su valor.
and had any esteem for him. y no teníamos ninguna estima por él. When we increase our understanding of the significance Cuando nosotros aumentamos nuestro entendimiento sobre el significado of de la his significado death, burial, and resurrection, de su muerte, nacimiento y resurrección, one of the effects uno de los efectos that will produce in your heart que va a producir en tu corazón and your affections y en tus afecciones is that it will increase Es que your va- value es que va a aumentar tu valor of him de acerca de él and what he has done for you. y de acerca de lo que él ha hecho por ti. Because let's be real, Vamos a ser reales. you and I Tú y yo demonstrate what we really value in life, demostramos lo que realmente valorizamos en la vida and we consider it a priority, y lo que consideramos una prioridad or we esteem it as a treasure o estimamos como un tesoro when we create space and time for it. cuando nosotros creamos tiempo y espacio para eso. If I follow you or you follow me Si tú me sigues a mí o yo te sigo a ti in daily living, en nuestro diario vivir, by noticing in what I spend my time in, notando en lo que yo invierto mi tiempo, my effort and energy, mi esfuerzo y mi energía, my resources, mis recursos, it will communicate to you what I value. te va a comunicar a ti lo que yo valorizo. Everybody has 24/7. Todo el mundo tiene 24/7. So when we say, Por lo tanto, cuando nosotros decimos, I have no time, yo no tengo tiempo, no, you do have time. no, tú tienes tiempo, I have time. yo tengo tiempo. We have time for that to make room for what matters most to us. Nosotros tenemos tiempo para hacer espacio para aquello que nosotros no tiene mayor significado para nosotros. So whatever matters to you, Todo aquello que te importe a ti, that's what's valued. eso es lo que tú valorizas para ti. That's what you value. Eso es lo que tú valorizas. So as we increase the revelation of the Lord's meaning, Mientras nosotros aumentamos la revelación del significado del Señor, you will make more room tú vas a hacer más espacio in your life en tu vida to give expression para dar expresión of that value. de ese valor. Many people, Mucha gente, particularly throughout Latin America, in terms of jewelry, they have crosses on chains hanging, resting on their chest. Here's a perfect example of this. that doesn't need translation. Mucha gente que Thank está aquí en you, thank you América for the illustration. que carga la cruz en el pecho como una pieza de joyería. Esto no es una pieza de joyería. But if the revelation of this cross Pero si la revelación de esta cruz is not internalized in his heart, no es internalizada en mi corazón, en su corazón, that's all it is. esto es lo único que es. It's a piece of symbolic jewelry. Es una pieza de joyería simbólica. It has no transforming effect. No tiene ningún efecto transformador. I remember how many went to when it first came out, saw the Passion of ¿Cuántos de ustedes fueron a ver la of película de la Christ? Pasión de Cristo? Del Cristo. by Mel Gibson. De que la produjo Mel Gibson. I remember everybody rushed to the theaters. Yo me acuerdo que todo el mundo corrió hacia los teatros, hacia los cines. And I was one of them. I went, Yo fui uno de ellos, yo fui. but I went with with a particular intention. Yo fui con una intención en particular. I not only went to see the film, No solamente fui a ver la película, but I went with the curiosity of observing the people that were seeing the film. pero también fui con la curiosidad de observar a las personas que fueron a ver la película también. So, as I was looking around, Por lo tanto, mientras yo estaba mirando alrededor, there was people that had some tears, había gente que tenía lágrimas right, and some comments. y algunos comentarios. And this is what I observed in some cases. Y esto fue lo que observé en algunas ocasiones, en algunos casos. That some people were moved to tears because they felt sorry for what was being done to Jesus. Porque muchas personas fueron movidas a llorar porque sintieron lástima o pena por Jesús. In other words, oh, what a pity. Que dijeron, oh, qué lástima. An innocent man being tortured and crucified. Un hombre inocente siendo torturado y crucificado. But they were ignorant Pero estaban siendo ignorantes because really those tears porque realmente esas lágrimas
should have been debieron ser on account of our own pity. a cuenta de nuestra propia lástima, In being aware and acknowledging the condition of our humanity. en ser concientizados y reconocer la condición de nuestra humanidad. You understand what I said? ¿Saben lo que estoy diciendo? Because he did that Porque Él hizo eso on account of our condition. a cuenta de nuestra condición. That's what the scripture says here. Esto es lo que la Escritura dice aquí. Look what it says. Surely he has borne our griefs. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades Our sicknesses, weaknesses, distresses, y soportó nuestros dolores and carried our sorrows and pains of punishment. y cargó por nosotros consideramos herido. Por nuestra castigo. Yet we ignorantly consider him stricken, smitten, and afflicted by God. Ignorantemente lo consideramos a él como que él estaba siendo penalizado, castigado por Dios mismo, como si fuera de lepra, as if it was leprosy. But he was wounded Pero Él fue herido for our transgressions. por nuestras rebeliones He was bruised y molido for our guilt por nuestras iniquidades. y culpa. The chastisement Sobre Él recayó el castigo of peace and well-being for us was upon him. precio de nuestra paz. With the stripes that wounded him, we were healed and made whole. Y gracias a sus heridas fuimos sanados y hechos sanos. Why? completos. Verse 6. ¿Por qué? Verso 6. All we like sheep have gone astray. Todos andábamos perdidos como ovejas. We have turned everyone to his own way, Cada uno seguía su propio camino. and the Lord has made to light upon him the guilt and iniquity of us all. Pero el Señor hizo que recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. In so identifying with our condition, Y al él identificarse con nuestra condición, he became our substitute. se convirtió en nuestro sustituto. He took our place Tomó nuestro lugar to receive para recibir the just judgment of God upon our transgression, el juicio justo de Dios sobre nuestras transgresiones, so that we can be set free from it once and for all. para que nosotros pudiéramos ser liberados de él de una vez y para siempre. So today we're preaching the gospel, El día de hoy nosotros estamos predicando el Evangelio, and it's good news, sí, buenas nuevas, but it's not new news. pero no son nuevas. It is as old as eternity. Es tan vieja como la eternidad. Because when you go over to Revelations 14:6, Porque cuando usted va a Apocalipsis 4:16, the gospel is giving the description of being eternal. el Evangelio se le da la descripción de ser eterno. So the gospel is categorized as being the eternal gospel. Y el Evangelio se categoriza como el Evangelio eterno. That means that within the Godhead, God the Father, Son, and Holy Spirit, Eso significa que en el Dios Padre, la cabeza, dentro de la deidad de Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, that gospel was conceived and consummated at once in eternity. ese Evangelio fue concebido y consumado de una vez en la eternidad. Listen to this. Before creation, Escuchen esto, antes de la creación, God had already penned his history of redemption. ya Dios había escrito su historia de la redención. And once he had his whole history Y cuando ya él tuvo toda su historia completa of redemption de la redención for humankind, para la humanidad, written out from beginning to end, escrita de principio a fin, in other words, once he closed the book of the history of redemption, en otras palabras, cuando él cerró el libro de la historia de la redención, he proceeded to create all of creation. él procedió a crear toda la creación. Because creation was the scenario for his redemptive story to be progressively revealed. Y la redención la creación es el escenario para que su historia redentiva se pueda producir. So what it means to you and I, that before God created man, Lo que significa para ti y para mí es que antes de Dios crear al hombre, and before man sinned, y aún antes de que el hombre pecara, God already Ya had Dios- consummated in eternity the solution ya Dios había preparado en la eternidad la solución of his redemption. de su redención. It was already a finished work.
Ya era una obra terminada in eternity. en la eternidad. And he created creation Y entonces creó la creación as the stage como el escenario to unfold the drama of redemption. para desarrollar el drama de la So redención. when you read Genesis throughout up to Malachi, Cuando tú lees Génesis hasta Malaquías, all through the prophets, a través de todos los profetas, God by his Spirit and through the mouth of the prophets y Dios por su espíritu y a través de la boca de los profetas, was unfolding different scenes, scenarios of the full movie of redemption. estaba revelando diferentes escenas y escenarios de la película de la redención. That's why I say to you Es por eso que yo les digo a that ustedes the gospel being the good news que el evangelio siendo las buenas nuevas is really not new news. no son nuevas noticias, It's eternal. son eternas And it was unfolded throughout the prophetic scriptures. y fue desarrollada a través de toda la escritura profética. So when Christ came in the flesh, Porque entonces cuando Cristo vino a la carne, he came to fulfill vino a cumplir what was already conceived and consummated in eternity, lo que ya había sido concebido y consumado en la eternidad and what was being revealed progressively through the prophetic scriptures. y lo que estaba siendo revelado progresivamente a través de las escrituras proféticas. He came to fulfill it, Él vino a cumplirlas, to realize it, a realizarlas, to flesh it out, para sacarlas fuera, to demonstrate it a demostrarlas through his own humanity, a través de su propia humanidad, to purchase your humanity para comprar tu humanidad, through the shedding of his blood, a través del derramamiento de su sangre. which according to Hebrews 9:14 was poured out by the eternal Spirit. De acuerdo a Hebreos número 4, fue derramada por el Espíritu. That's why the gospel still has an effective power in your life and my life. Por eso es que el Evangelio todavía tiene un efecto de poder en tu vida y en la mía. So are you listening to me? ¿Están escuchándome? That the same way that God's revealed gospels through the prophetic scriptures, De la misma manera que Dios revela su Evangelio a través de la escritura profética, being fulfilled in the humanity of Christ, siendo cumplida en la humanidad de Cristo, him being Jesus Christ, Él siendo Jesús Cristo, was that same fulfilled gospel es que ese mismo Evangelio cumplido y realizado would be expressed through your own humanity. va a ser expresado a través de tu propia humanidad. That's awesome. That's glorious. Eso es grandioso. So true, authentic apostolic preaching. Esto es Por lo verdadero. Yeah. Therefore, Por lo tanto, true, authentic apostolic preaching el verdadero y auténtico, la predicación apostólica is really proclaiming es realmente proclamar the fulfillment of prophetic scripture. el cumplimiento de la escritura profética. The apostles Los apóstoles of the early church, de la iglesia primitiva, their preaching was based upon the fulfillment of prophetic scriptures. la predicación de ellos estaba basada acerca de la cumplimiento de las escrituras cumplidas. When we read the four gospels, Cuando usted lee los 4 evangelios, it's an eyewitness account es una descripción de testigos by Matthew, Mark, Luke, and John de Mateo, Marcos, Lucas y Juan of what they saw. de lo que ellos vieron. In other words, they saw with their natural eyes En otras palabras, ellos vieron con sus ojos naturales the life of Christ, la vida de Cristo and ultimately his death, burial, and resurrection. y últimamente su muerte, nacimiento y resurrección. They witness it. Ellos los fueron testigos. That's why their apostolic commission was to be eyewitnesses, Por eso fue que su comisión apostólica fue de ser testigos, because they were there. porque ellos estaban ahí. They handled the Christ in the flesh. Ellos vergaron con el hombre, con Cristo en la carne. The Apostle John says, we handle the word of life. Nosotros, el apóstol Juan dice, nosotros manejamos la palabra del cuerpo de Cristo. We were with him. Nosotros estábamos con él. We were there when he was betrayed. Estábamos ahí cuando él fue We were traicionado. there when he was abandoned. Estábamos ahí cuando fue abandonado. We were there when he was scorned. Estábamos ahí cuando fue injuriado. We were there Estábamos ahí when he was rejected, cuando él fue rechazado, when he was misunderstood. cuando fue malentendido. And I, John, was there when he was being crucified. Y yo, Juan, estaba ahí cuando él estaba siendo And crucificado. I, Peter, kept my distance, Y and yo- I saw him
while he was being crucified while I was denying him. Y yo, Pedro, me mantuve a distancia y yo lo vi y lo negué cuando él estaba siendo crucificado. So the value that the gospel has Por lo tanto, el valor que el evangelio tiene is that it's a journaling, it's a chronicle, it's a descriptive account of what they saw. es un jornal, es una crónica, es una descripción de lo que ellos vieron. And I'm grateful for the gospels. Y yo estoy agradecido por los evangelios. But the gospel doesn't necessarily reveal unto us the meaning behind the event. Pero los evangelios no necesariamente nos revelan a nosotros el significado detrás del evento. And for such a special task, God chose the Apostle Paul. Y para esa tarea especial, Dios escogió al apóstol Pablo. So when we read and study his epistles, Por lo tanto, cuando leemos y estudiamos sus cartas, we receive the revelation that God gave to Paul by his Spirit, nosotros recibimos la revelación que Dios le dio a Pablo a través de su espíritu, according to the Scriptures. de acuerdo a las escrituras. Please let me make a quick parenthesis because I'm giving you like a panoramic view Déjeme hacer un pequeño paréntesis aquí porque yo le estoy dando una visión panorámica of this glorious gospel de este evangelio glorioso that we already stated it was conceived and consummated in que eternity. ya nosotros establecimos que fue concebido y consumado en la eternidad. And once it was conceived and consummated in eternity, Y ya cuando fue concebido y consumado en la eternidad, God created creation, Dios creó la creación. and from the beginning of creation, Y desde el principio de la creación, from the genesis of creation, desde el génesis de la creación, God began to reveal Dios comenzó a revelar His eternal gospel. su eterno evangelio. And His eternal gospel Y su eterno evangelio is based upon His eternal covenant. está basado en su pacto eterno. A covenant is a mutual agreement between two or more parties, right? Un pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más partes. And a lot of believers don't understand this part. Y muchos creyentes no entienden esta That's why they're parte. confused about the gospel that they think they understand. Por eso es que están confundidos acerca del evangelio que ellos creen que pueden entender. Everybody say eternal gospel, eternal covenant. Todo el mundo diga pacto eterno. It was an agreement Fue un acuerdo between two people. entre dos personas. Okay, but who was in eternity? Pero ¿quién estaba en la eternidad? Only God. Solamente Dios. Humanity was nowhere in sight. La humanidad no estaba en ningún sitio. Yet there was an eternal covenant ratified, established. Pero fue un pacto eterno ratificado y establecido. So if a covenant by virtue of definition means that it's an agreement between two or more Por people, lo tanto, si un pacto por su definición es un acuerdo entre dos o más personas, and the only being that existed in eternity was God Himself, y el único ser que existía en la eternidad era Dios en sí mismo, with whom else did He made an agreement with? ¿con quién más Él hizo un acuerdo? Because humanity did not exist. Porque la humanidad no existía. Well, God made an eternal covenant Dios hizo un pacto eterno within Himself. consigo mismo. It was an eternal covenant between God the Father, Fue un pacto eterno entre Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo and God the Holy y Spirit. Dios el Espíritu Santo. You know why it's an eternal covenant? ¿Sabe por qué es un pacto eterno? Because it's among an eternal being. Es porque dentro de un ser eterno. It's a covenant between God and God. Es un pacto entre Dios y Dios. Between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. And it can never be broken. Y no puede ser nunca roto. Because God does never fail at His word. Porque Dios nunca le falta a su palabra. So the security of your salvation Porque la seguridad de tu salvación is not based upon the condition of your humanity. no es basada en la condición de tu humanidad. It's based upon the condition and the character of the essence of the character of God. Es basada en la condición y el carácter de la esencia del carácter de Dios. So God the Father, God the Son, and God the Holy Por lo Spirit tanto, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo made a covenant hicieron un pacto with having you in mind. teniéndote a ti en mente. They made a covenant in your behalf. Hicieron un pacto en tu beneficio. So before you ever
existed, pues desde aún antes de que tú existieras, you were already included tú estabas ya in incluido the mind and the heart of God in that covenant. en la mente y el corazón de Dios en ese pacto. This is the mystery that was revealed unto the Apostle Paul, Este fue el misterio que fue revelado al apóstol Pablo, being expressed in his language according to Ephesians chapter 1. siendo expresado en su lenguaje de acuerdo a Efesios en su capítulo 1, When it says, donde él dice: "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." bendecido sea el Padre de Dios, de nuestro Dios Padre, Señor déjeme Jesucristo. Vamos los dos quedados. I'm going to help him. Yes. He's having a little, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us. Que nos ha bendecido, Past tense. tiempo pasado, Who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. And thereafter the Apostle Paul begins to enumerate such Y blessings. después de esto, el apóstol Pablo empezó a enumerar esas bendiciones. And the first spiritual blessing that the Apostle Paul mentions in that list, Y la primera bendición espiritual que el apóstol Pablo menciona en esa lista, listen to it. escúchenla. Who God chose you Que Dios te escogió a ti before the foundation of the world antes de la fundación del mundo in Christ en Jesus Cristo Jesús and predestined you y te predestinó to be adopted as sons, para ser adoptados como hijos, who redeemed you que te redimió by the shedding of his blood por el derramamiento de su sangre for the forgiveness of sin para el perdón de tus pecados, before you were even created aún antes de tú haber sido creado or before you ever committed those sins. o aún antes de tú haber cometido esos God in pecados. eternity already had forgiven you your sins Dios en tu entorno había ya perdonado tus pecados by virtue por la virtud that in eternity que en la eternidad God the Father turned to his Son Dios el Padre se volteó hacia su Hijo within the council of the eternal Godhead, dentro del consejo de la Trinidad, and they were already on point regarding this drama of redemption. ya ellos estaban de acuerdo en este drama de In redención. other words, they were everything. They wrote the script, they were the producers, they chose the En characters, otras palabras, ellos escribieron el libreto, lo produjeron, crearon los personajes, and knowing conociendo in their foreknowledge based upon their omniscience, en su propia en su presencia basado en su omnisciencia, Ajá. they says, okay, son, ahora estamos bien, hijo. this is going to be a very passionate drama here. Esto va a ser un drama muy, muy apasionado. It's going to be the most passionate production that we have come up with. Esta va a ser la producción más apasionada que nosotros hayamos creado. I mean, the glory of creation, no matter how glorious, cannot compare with the glory of this drama of redemption. Aún la gloria de la creación con toda su gloria no se va a comparar con la gloria de The esta glory producción. of creation is nothing but a shadow and a type and a figure of the glory of redemption. La gloria de la creación solamente es sombra, tipo y figura de lo que vamos a hacer. All of the glory of my creation is going to point to one focal point, and that focal point is you, my son, because I have chosen that everything is created in you, for you, and by you. Todo el enfoque de este drama eres tú, hijo mío, porque todas las cosas son creadas por ti, para ti y en ti. But not only created, todas las cosas van a ser redimidas y reconciliadas, las que están en el cielo y en la tierra. Not only are all things created in you and through you and for you, but all things are going to be reconciled and restored in and through you. You are the main character here. Tú eres el personaje principal aquí. So are you ready? ¿Estás listo? I'm going to prepare a body for you. Yo voy a preparar un cuerpo para ti. So in eternity, listen to this. En la eternidad, escuchen That's esto. why it's a mystery revealed. Por esto es que es un misterio revelado. Christ was already crucified. Ya Cristo había sido crucificado. En la What do you eternidad. mean? ¿Qué I quieres thought that decir? happened 2,000 years ago. Yo pensé que eso pasó 2000 años Well, atrás. that's why we need to read the scriptures very. When you read Revelation chapter 13, verse 8, what does it say? Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 7, verso No, 8, 13, capítulo 8. And Revelation 17:3, what does it say? Look it up in your own time, not my Búscalo en time. su propio tiempo, no es mío.
It says this, Dice esto, that the Lamb of God que el Cordero de Dios was slain fue Molido. molido before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. And your name, En tu nombre. no, Ah, and your name y tu nombre. was written Ya estaba escrito in the book of life. en el libro de la vida. That's why I totally disagree with preachers Y por eso es que yo estoy totalmente en desacuerdo con predicadores with their good intentions, que con sus buenas intenciones, but in falsehood. pero en falsedad, Because anything that does not align with God's revealed truth is false. porque cualquier cosa que no se alinea con la verdad revelada de Dios es falsa. When they make an invitation, Cuando ellos hacen una invitación, you know, and they use the language, Old Testament language, come to the altar, ellos usan el lenguaje del Antiguo Testamento, venir al altar, and people make a profession, y las personas hacen una profesión de fe. and the preacher says, Y el predicador dice, rejoice, regocijaos, because today a sinner has repented. porque el día de hoy un pecador se arrepintió. And right now, this very moment, Y en este mismo instante, their names are being written in the book of life. sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Oh, come on, let's think, reflect. Vamos a reflexionar. Really? De verdad, I see a contradiction yo here. veo una contradicción aquí. Because by one side of our mouth, Porque por un lado de la boca, we say that one of the attributes that makes God God is that He's omniscient. que decimos que uno de los atributos que me hace a Dios Dios es que Él es omnisciente. That He knows, that He has perfect knowledge, that He possesses perfect knowledge De que Él posee conocimiento perfecto about everything, acerca de todo, beginning with Himself. comenzando consigo mismo. And and based upon that all-knowing, Y he operates based upon pre-science. basado en ese conocimiento total, Él opera en presciencia. Peter calls it foreknowledge. Y Pedro lo llama preconocimiento. In other words, God had knowledge beforehand. En otras palabras, Dios tenía conocimiento desde antes. But that foreknowledge is based upon His omniscience. Y ese preconocimiento es basado en su omnisciencia. So you're meaning to tell me that when Gary Gonzalez at the age of 18 came forward ¿Tú me quieres decir a mí que cuando Gary González a la edad de 18 años pasó al frente to make a profession of faith, para hacer una profesión de fe, God did one of these? Dios hizo una de estas? Oops! ¡Oh! Oh my God, what a ¡Qué surprise! sorpresa para mí! Wow, hey, write down his name. Por favor, alguien que venga y escriba su nombre. Up to now, I didn't know whether he was going to come or not. Hasta este momento yo no sabía si se iba a convertir o no. Wow. So, in other words, we have a sovereign God En otras palabras, tenemos un Dios soberano that is waiting que está esperando for man's initiative and response to see how God's going to respond por to la man's iniciativa initiative. y respuesta del hombre para responder A la iniciativa del a la hombre. iniciativa del hombre. Now, who takes the initiative here? ¿Quién toma la iniciativa aquí? God or man? ¿Dios o el hombre? Well, that depends Eso depende who you believe was first. Was God first de quién tú crees que fue primero. and then man came? ¿Fue Dios primero y después vino el hombre? Or man was first ¿O el hombre fue primero and man created God? y el hombre creó a Dios? Was man created in the image and likeness of God? ¿Fue el hombre creado a la imagen o semejanza de Dios? Or was God created in the image and likeness of man? ¿O Dios fue creado a la imagen y semejanza del hombre? See, because the problem we have in the church worldwide, Porque el problema que tenemos en la iglesia even in Aiken, mundialmente, South Carolina, aún en South Carolina, eso Carolina del Sur, is that man has deified porque el hombre ha deidificado humanity. la humanidad. It has dehumanized, what's the word I'm going to give? Has humanized God. Y ha humanizado a Dios. No, that's not the God of the Bible that I serve. Ese no es el Dios de la Biblia al cual yo le sirvo. I came forward Yo vine al frente and I made a profession of y faith yo hice una profesión de fe. because my name Porque mi nombre was already written ya in the book estaba of life. escrito en el libro de la vida. See, because I was dead in my trespasses and sin, Porque yo estaba muerto en mis pecados y transgresiones. and a dead man Y un hombre muerto
cannot give life to himself. no puede darse vida a sí mismo. I don't know. Anybody no. seen a dead man resurrect himself? ¿Usted ha visto a alguien aquí, un hombre muerto, resucitarse a sí mismo? Let's look at Jesus Christ. Vamos a ver a Jesucristo. He was the God man. Él era el hombre Dios. 100% God, 100% man. 100% Dios, 100% hombre. And they crucified him. Y lo crucificaron. And they buried him. Y lo enterraron. I ask you, Yo te pregunto a ti, who resurrected Jesus Christ from the grave? ¿quién resucitó a Jesucristo de la tumba? Did he resurrect himself? ¿Se resucitó él a sí mismo? Or was it God the Father by his Spirit ¿O fue Dios el Padre a través de su that raised espíritu him up? que lo levantó? Now watch me. Follow my thought. Si continúen siguiendo esta línea de pensamiento. Did Jesus Christ, while he was dead and buried, Cuando Jesucristo estuvo muerto y enterrado, what did he contribute que él contribuyó to his own resurrection? a su propia resurrección? Zero. Nada. Oh, Ajá. so in that dead state, En ese estado de muerte, he had to wait for God's sovereign timetable. él tuvo que esperar por el tiempo soberano de Dios, Which was already foreordained. que ya había sido preordenado. On the third day I shall rise. En el tercer día yo seré resucitado. And when the third day came, Y cuando el tercer día vino, God the Father Dios el Padre decreed, decretó O death and grave, toda la muerte, muerte y tumba, muerte y tumba. release, Suéltalo. release my righteous, just, holy Son. Suelta a mi hijo puro, santo y justo. Let me explain something. This is going to be part 2. Déjame explicar esto. Esto va a ser parte de la segunda parte. See, death, the grave, La muerte, la tumba, has a legal right tenían un derecho legal to retain para retener any spiritual being cualquier ser espiritual that had violated or transgressed God's law. que haya violado o transgredido la ley de Dios. But Jesus Christ Pero Jesucristo was fully obedient fue totalmente obediente to the demands and the requirements of God's righteous law. de las demandas y los requerimientos de la ley de Dios. In his humanity, En su humanidad, he fulfilled all 613 laws, él cumplió con todas las 613 leyes, including the 10 commandments. incluyendo los 10 mandamientos. He was perfect in his holiness. Y fue perfecto en su santidad. What happened Lo was, que sucedió fue, what Isaiah is describing lo que Isaías estaba describiendo, is that God the Father, es que Dios el Padre, who had made an eternal covenant with God the Son que había hecho un pacto eterno con Dios el Hijo and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo. you know, man, yeah, you look like a criminal today. Come over here. Que ven acá, que tú pareces un criminal el día de hoy. Ven acá. He looks like you, Él se veía como tú, a criminal. un criminal. See this black book? ¿Ven este libro negro? This is the book of his life. Este es el libro de su vida. It's black. Es negro. Yeah, it's symbolic of darkness and death. Simbólico de tinieblas y muerte. And on every page, Y en toda página. as a matter of fact, since he was in his mother's womb, De hecho, desde que estaba en el vientre de su madre, he was conceived in iniquity. fue concebido en inequidad. Can I burst a little religious bubble here? ¿Puedo explotar una pequeña burbuja See, religiosa aquí? the religious mind, La mente religiosa, which is humanistic, que es humanística, says this: dice, that's such an innocent baby. ese es un bebé tan inocente. Well, this is the heartbreaking news. Estas son las malas nuevas. There's no such thing as an innocent baby. No hay tal cosa como un bebé inocente. Because everyone was conceived Porque- in iniquity and sin. Porque todo el mundo fue concebido en iniquidad y pecado.
Because the genes that baby inherited was Adam's gene, who was a transgressor. Porque los genes que ese niño heredó fueron los genes de Adán, que era un transgresor. The nature of human nature is good and evil. La naturaleza de la naturaleza humana es el bien y el mal. Because Adam partook of the tree of the knowledge of good and evil. Porque Adán tomó del árbol del bien y el mal. And good and evil Y el bien y el mal excludes you from the tree of life. te excluyen del árbol de la vida. And man's religion is based upon his good and evil. Y la religión del hombre es basada en su bien y su mal. And the good in man, Y lo bueno del hombre, no, y el bien y el mal, the good in man el bien en el hombre is more evil than the evil in man. es más malvado que lo malvado en el hombre. Why? ¿Cómo? ¿Por Because qué? when you think you're good, Porque cuando tú piensas que tú eres bueno, it's blinding you to the evil that's always present within you. te ciega acerca de la maldad que siempre está presente en ti. And the good that you do, Y el bien que tú haces it nurtures, puffs up your ego. alimenta tu ego. And it makes you feel like that you've earned and you deserve for God to bless you. Y te hace sentir que tú has ganado y que tienes derecho a que Dios te bendiga. That's why when you read Romans chapter 9, which is a controversial scripture, Por eso cuando tú lees Romanos capítulo 9, que es una escritura controversial, referring to Esau and Jacob, refiriéndose a Esaú y a Jacobo, the Bible says la Biblia dice that God did not have to wait for neither one to be born outside of the mother's womb. que Dios no tuvo que esperar que ninguno de los dos naciera fuera del vientre de su madre. He did not have to wait to see which one was going to do good or which one was going to do evil for him to choose. No tuvo que esperar a esto para saber cuál le iba a hacer bien o cuál le iba a hacer mal para él escoger. So before any of them behaved in any kind of way, Antes de que cualquiera de ellos se comportara en cualquiera forma, God, according to his mercy, chose Jacob over Esau. Dios, de acuerdo a su misericordia, escogió a Jacobo sobre Esaú. And you may say, why? Y tú dices, ¿por qué? Because you know what? The consequence of Adam choosing good and evil was what? Death. Porque las consecuencias de que Adán escogió bien y mal fue muerte. So every baby in a mother's womb is spiritually dead unto God. Y por lo tanto, todo bebé en el vientre de la madre está espiritualmente muerto para Dios. So for God, it's a matter of choosing which dead being He's going to give life to. Para Dios el hecho es escoger cuál ser muerto va a escoger para darle vida. And He's standing here because God chose him to give him life. Now listen to Y él this. está aquí de pie porque Dios lo escogió para darle vida. Hold this book. Sostenga el libro. Since he was in his mother's womb, Desde que él estaba en el vientre de su madre, he already had a bad start. ya él tenía un mal comienzo. Why? Because he was conceived in iniquity. ¿Por qué? Porque fue concebido en inequidad. The minute he came out of his mother's womb, Al momento que él salió del vientre de su madre, it was a cry of rebellion. había un grito de rebelión. The first word that he learned that came out of his mouth La primera palabra que él aprendió que salió de su boca was no. fue no. Any parent invested any kind of amount of time, to teach your baby how to disobey? ¿Alguno de ustedes ha gastado algún tiempo en enseñarle a sus hijos cómo de ser desobediente? So, bear with me as we close. Oh my God, when you were 5 years old, I'm reading. Cuando tú tenías 5 años, estoy leyendo. You little rascal, you. Tú eres un bandido, ¿ah? 7. A los 7. Oh, you're starting to get good at this. Te estás volviendo 12. bueno. A los 12, Whoa. 15. 15, 20. 20, 30. 30. How many know ¿Cuántos de ustedes saben that him, like ¿Qué? all of us, que él, como todos we all have a nosotros, black book todos tenemos un libro negro? according to your humanity? De acuerdo a tu If humanidad. God was to judge us according to this book, Si Dios te fuera a jugar de acuerdo a al libro, we're all condemned todos estábamos because condenados. we violated every single law. Porque nosotros violamos toda ley. Now, you know what God did? ¿Sabes lo que Dios hizo? Can you help me out here real fast? Come in. ¿Puedes ayudarme aquí un momentito? He has a red shirt, so this is good. Él tiene una camisa roja, esto está bien. Esto está Okay, bueno. he represents Jesus Christ. Él representa a Cristo. All right. Gloria a Dios. You know what God the Father did? He took ¿Sabes lo que Dios el Padre hizo? your Él book of tomó life. tu libro Black. de vida, You criminal. We're all criminals. negros, criminales, todos somos criminales.
and he put it. Y él lo puso. He put it. He accredited. By imputation, he put it on Christ. Se lo imputó, por imputación se lo puso sobre Cristo. So when God looked at his own son, cuando Dios mira a su propio hijo, with whom in his own right, que de su propio derecho, he fulfilled every law. él cumplió toda ley. He's holy. Él es santo. So Jesus, who knew no sin, Jesús, que no conoció pecado, was made to be sin with your sin and my sin. Fue hecho pecado con tus pecados y los míos. On him laid all of our transgressions. Sobre él puso todas nuestras transgresiones. So when God, as judge, looked upon his own son, cuando Dios como juez miró sobre su propio hijo, he treated Jesus él trató a Jesús like a sinner, como un pecador, because he was made to be sin with our sins. porque él fue hecho pecado con nuestros pecados. And transgressions and offenses and sins must be Y punished. las transgresiones, ofensas y pecados deben ser So when God castigadas. saw that Jesus was made to be sin with our sins, Cuando Dios vio que Jesús fue hecho pecado con nuestros pecados, God took his cup of wrath, él tomó su copa de ira. because Paul says in Romans 4:13 that the law produces wrath. Porque Pablo dice en Romanos 4:16 que la ley produce ira. Why does the law produce wrath? ¿Por qué la ley produce ira? Because when we violate it and transgress, it demands righteous indignation. Porque cuando nosotros la violamos y la transgredimos, demanda indignación Watch this. justa. So God poured out his wrath Y pues miren esto, Dios derramó su ira upon his own holy son sobre su propio Hijo Santo, on account sobre las cuentas that he took all of our transgressions, de que Él tomó todas nuestras transgresiones, past, present, and future, pasadas, presentes y futuras, and he paid and canceled our debt y pagó y canceló nuestra deuda once and for all. de una vez y para siempre. But the reason, watch this, but the reason that death and hell could not retain him there, Por la razón de que la muerte y el infierno no pudieron retenerlo ahí, it because in his own personhood he was holy. fue porque su propia persona, Él era santo. So when God raised him up, Pues cuando Dios lo resucitó, it was a twofold purpose. tuvo un doble propósito. It was to vindicate the holiness of his own son. Era para vindicar la santidad de su propio Hijo. But the better news is, Pero las mejores nuevas son, he was raised up for our justification, fue levantado, resucitado para nuestra justificación. which means acquittal, Pues, being acquitted, absolved from all guilt, para ser absuelto, liberado de cualquier culpa, delivered from all punishment. liberado de cualquier castigo. And if that's not enough good news, listen, Y si no son suficientes buenas nuevas, escuchen. to be declared righteous with the same righteousness of Christ. Para ser declarado justo con la misma justicia de Cristo. So, and give me your other hand. This book En tu otra mano, este represents the book of life of Christ. representa el libro de vida de Cristo. It's pure. Es It's puro, holy. es santo, He never failed. nunca falla. He fulfilled the law where you and I could not Él fulfill the cumplió law. con la ley cuando tú y yo no podíamos cumplir la So ley. he took our book of sin, Él tomó nuestro libro de pecado, buried it once and for lo all, enterró de una vez y para siempre, was resurrected. fue resucitado, He appears to you, Él se aparece a ti, and now he puts to your account. He opens up a spiritual Él account, pone una cuenta nueva para ti, una cuenta espiritual, and he puts to your credit y pone eso a tu crédito, his holy, living, and righteous life. su propia vida justa y santa. So now he, Ya, por lo tanto, ahora él, who once had a criminal record, que antes tenía un récord criminal, is forever gone. está perdonado para siempre. But now he has the righteousness of Christ. Pero ahora él tiene la justicia de Cristo. And even though in his humanity, Y aun cuando él está en su humanidad, he's still sinful like you and me. él todavía sigue pecador como tú y yo. But when God looks at him, Pero cuando Dios lo mira a él, he's not looking at the sinful él humanity. no está viendo a la humanidad pecadora. He's looking at the gift of righteousness of Christ Jesus. Él está viendo el don de la justicia de Cristo.
So whenever you feel guilty, Por lo tanto, cuando tú te sientas or culpable, whenever you think you have failed, o cuando tú pienses que tú has fallado, you need to pull out your credit card, tienes que sacar tu tarjeta de crédito which reads, que dice, justified by faith. justificado por la fe. What you need to do Lo que tú tienes que hacer, is to believe in this gift tienes que creer en este don, more than you do in your feelings of guilt. más de lo que tú crees en tus sentimientos de Because culpa. according to God, Porque de acuerdo a Dios, you're at peace with Him. tú estás en paz con Él. And that peace is not a subjective peace. Y esa paz no es una paz subjetiva, No es. no es. It's an objective peace. Es una paz It's objetiva. a judiciary peace. Es una paz justiciera. In other words, before God the judge, Ante el juez Dios, you have a spotless, clean record, which is the tú record tienes of un Christ. récord limpio que es el récord de Cristo. And that gives you entrance Y eso te da entrada to step into the realm a entrar al ambiente, al medio of ambiente. grace, abundant grace. De gracia y gracia en abundancia. And His grace is sufficient Y su gracia es suficiente to live para vivir, not your human life, no tu vida humana, but the life of Christ that is la in Him. vida de Cristo que está en ti. And you know what? I have to finish with this thought Yo real fast. tengo que terminar con esto. And I'm going to say it in Spanish and English. Okay, go. It's one thing for you to stand before a judge. Es una cosa que tú estés ante un juez. And that he declares you righteous. And he says, get out of my court. You're free. You're declared righteous. Es una cosa que un juez te dice, eres libre de todo pecado, de toda culpa. Eres justo. It's another thing for that same judge that says you are justified to get out of his chair and come around and embrace you and say, not only are you righteous with the righteousness of my son, but I adopt you, and in adopting you, I give you my name, and today I take you home to be my son, and I make you an heir of everything. Una cosa es que el juez te dice, eres libre de toda culpa, de toda condenación, de toda penitencia, y te declaro justo. Otra cosa es que ese mismo juez sale de su silla, viene y te abraza y dice, no solamente te declaro justo, hoy yo te adopto como hijo y te doy mi propio nombre, que es el nombre de mi hijo primogénito, y te llevo a mi familia para que seas coheredero con mi hijo primogénito y entres a mi reino. My friends, in essence, that is the meaning that we're celebrating today. Let's be blessed. Father, we thank you for your good news.